de hielo acá en la mañana, muy temprana, son una imagen que se repite, sobre todo en la zona donde hay trabajo en este momento, que es el tema de la zafra. Los muchachos allí en los lotes me comentan que es impresionante, ¿no? La helada que está cayendo, que seguramente va a afectar la caña en su crecimiento, pero bueno, ¿qué va a hacer? Los días son fríos y hay que pasarlo. Exactamente, exactamente. Bueno, y hablando de frío, hablando de que tenemos que seguir trabajando, ¿cómo está el tema de la información, digo, ¿no? Ahí en Libertador. Bueno, ayer estuvimos con una de las médicas intensivistas que tiene el Hospital Oscar Orías, hablo de la doctora Patricia Zamora. Bueno, la médica nos ilustró un poco cuál es el panorama que estamos teniendo en materia sanitaria. Tenemos una mortalidad del 26%, según el dato estadístico que tiene la doctora, desde lo que va de enero hasta este mes. Bueno, la situación de la pandemia el año pasado permitió tener otras herramientas para ir solucionando los problemas. O sea, es muy bajo, digamos, la mortalidad en relación al año pasado, lo que nos indica, digamos, un panorama alentador de cara a un futuro inmediato. En este momento hay 2 personas entubadas, lograron sacar a una de la terapia intensiva ayer, pero entró otra de la terapia intermedia. Hay camas en terapia intensiva, hay camas en terapia intermedia. Por ahora, digamos que la situación no nos está, como se dice comúnmente, arrinconando, pero la doctora ve que hay un desorden institucional con el tema de los controles, Marcelo. Me decía puntualmente que no hay una reacción por parte de las autoridades municipales acá en Libertador y las policiales sobre el tema del control en la atención al público. Cuando fue lo de la pandemia el año pasado, había mucho de control, sobre todo de los empleados municipales, donde se hacen las colas para los cajeros, la atención en los bancos, en los lugares donde se va a pagar las boletas de energía, bueno, los servicios, digamos. Siempre había encima alguien y después se procedía a hacer un trabajo de desinfección, ¿no? O sea, era permanente el movimiento de todos los días acá en nuestra localidad, que se dejó de hacer. Entonces la doctora está preocupada porque no se reacciona en ese sentido y espera, obviamente, que se pueda cumplir. Los aglomeramientos en la actividad nocturna son otro tema. La doctora dice que se ve mucha gente junta en las actividades nocturnas, sobre todo en locales donde funcionan como confitería, que dejaron de ser boliches para ser confiterías. También ahí se nota un descontrol y habla de la policía puntualmente, que debería controlar el tema de las capacidades, ¿no? Así que es un tema para tener en cuenta y eventualmente ir tratando de solucionarlo en el fin de semana, o que de alguna manera se puedan volver a reunir, volver a encontrarse y volver a retomar esa actividad que fue muy efectiva el año pasado y que se dejó de hacer. Bueno, esto también habla de cómo se relajan hasta las instituciones, Cristian, ¿no? Porque es cierto, es real esto de que el año pasado, a esta altura, que teníamos ya, comenzaban a hablar de casos y empezaron a aparecer más casos en Jujuy, ahora hay muchos más casos. Y bueno, el año pasado había controles, donde hacía fila exactamente, que están en los bancos, en los cajeros, en las propias instituciones, cuando la gente iba a hacer alguna gestión y demás. Ahora eso ya no se vio más. Y eso habla justamente del relajamiento que tienen instituciones importantes, como en este caso la Municipalidad de Libertador, que tendría que tener un equipo de gente como hacían el año pasado. No estamos pidiendo nada nuevo, como hacían el año pasado, que es controlar justamente temperatura, distanciamiento, que la gente use bien el barbijo. Muchachos, no nos relajemos, que estamos complicados, esto para la gente de la municipalidad. Sí, bueno, hay que ver cómo se terminan de organizar. Yo creo que el tema de las elecciones también, ¿no?, confluyó en hacer muchas acciones de gobierno. Entiendo que, bueno, fue un tema, ¿no?, el estar ocupado con el tema eleccionario, pero ya pasó, Marcelo. Estaría bueno que se vuelva a constituir el COE. Yo sé que, no, o sea, no es que está desarmado, pero no vemos reuniones. Ahí está, se nos cortó. Hablando de conectividad. Claro, ahí está, fíjate. Ahora Lo están llamando a Cristian. A ver, hola, Cristian, ¿seguís en contacto?
No. No. Ahí está la conectividad, justamente. ¿Te das cuenta? Es lo que decíamos, el problema que hay en todos lados. Estamos hablando de una ciudad importante, estamos hablando de Libertador, no estamos hablando de un pueblito Sí. alejado, perdido, allá atrás. Recóndito. No, estamos hablando Claro. de Libertador, muchachos, y ya no hay, Sí. no hay conectividad. 120 kilómetros, ¿cuánto es? 120 kilómetros Claro, más o menos, y sí. te fallan las comunicaciones. Imagínate vos, aquellos chicos que por ahí tienen que seguir clases virtuales. O sea, Claro, se complica, claro. se complica. Ahí estaba se leyendo, complica mucho, Marce, que ya se ha decidido que no van a justificar la falta de los alumnos por las bajas temperaturas. ¿Cómo? No se va a justificar la falta de los alumnos que no van al colegio o a clases presenciales por las bajas La temperaturas. inexistencia de las escuelas. Claro, no se va a justificar. Por eso es que los gremios también están pidiendo que se suspendan las clases o que se adelanten las vacaciones por el tema de las bajas temperaturas y la falta de protocolos, dicen ellos. ¿Y el ciclo lectivo del año que viene comienza en mes de enero? Posiblemente hay una... Se habla mucho, este año Se habla también mucho. se hablaba de Se eso, hablaba Vichy, y sin pero embargo hay que se ver, respetó, cómo digamos, vamos a estar. Yo no creo. Si se respeta, porque viste que ya este año no es como el año pasado, ya este año es más presencial o mitad y mitad, Claro. como se dice. A mí me parece que se va a respetar marzo o febrero, como pasó este año, fines de febrero, y ya arranca hasta diciembre. Imagínate. Con las Vichy, vacaciones en el medio, por Imagínate, supuesto. no te están adelantando las vacaciones como si lo hicieron el año pasado. ¿Vos querés que Claro, no, claro, yo no claro. creo que arranque en enero, bicho. Yo Sí, había escuchado un se hablaba proyecto igual, que sí, había no, una sí, se intención, hablaba. ¿no? Se hablaba este año y el año que viene el también. 3 de enero a Pero arrancar bueno. con las clases. Vamos a ver, yo no creo. Yo calculo que será fines de febrero, principios de marzo, como siempre sucede. Que Veremos arranque qué pasa, el ciclo lectivo 2022. Pero Vamos a ver, sí. vamos a ver ahora qué pasa con esto que estamos viviendo. Mucho frío, el pedido de los gremios, la inasistencia, como decía Marcelo, la ausencia de los alumnos por el frío. Hay muchos papás y mamás que deciden no mandarlos a los chicos. Yo creo que falta de protocolos, por lo menos lo que he escuchado y he visto en las escuelas, se está respetando. En las escuelas sí, pero también dijo algo Cristian que creo que acá tampoco se está viendo, ¿eh? El tema ¿En los comercios? no en los comercios, los comercios sí respetan los protocolos, la mayoría al menos, los que yo vi, Sí. sí los respetan. Te decía el tema de los bancos, los cajeros, que antes te acuerdas que había gente, creo que era de salud, sí. que te Sí, ponían, sí, tomaban sí, sí. temperatura, y eso tampoco se ve acá en Capital, ¿eh? Yo No, lo he hasta los visto, mismos ¿eh? policías, antes ponían a los Por eso te policías digo, también yo ahí no he en los visto eso. cajeros Yo para eso que... no lo he visto tampoco en Capital. No sé, ya retomamos el contacto. Cristian, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Marcelo, acá estoy. Perfecto. Bueno, ya habíamos hablado justamente de este pedido, ¿no? Por el relajamiento que hay en algunas instituciones, por el tema de los controles y demás. ¿Qué otra información nos acercás desde Libertador? Bueno, hay que también retomar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasaba el año pasado, puntualmente el tema de hacer cuarentena. No sé si ustedes notarán, no se ve, ¿no? Esto acá, menos en Libertador, disponíamos de un hotel y disponíamos de Palo Blanco, de los hermanos maristas, que ayer te contaba quedó desmantelado. Sí. Después bueno, así que uno imagina que no está organizado eso. Ujú. Bueno, ese es un tema. También el tema de las burbujas, que en principio te acordás que hacían los contactos estrechos, cuando se dictaba un caso positivo. Bueno, la verdad, eso tampoco lo estamos viendo a nivel local. Lo que sí vemos es el trabajo de los agentes sanitarios que andan por toda la ciudad haciendo un testeo, pero reitero, ese tema organizativo de las burbujas, de los contactos estrechos, eso no lo estamos viendo acá en nuestra localidad. Cristian, Bueno, vos como sabés para que eso es tenerlo un en problema a nivel nacional, te digo, ¿no? Eso es un problema solamente, el otro día repasábamos información sobre eso, de la gente que ha ingresado hacia el país, solamente el 30% ha hecho cuarentena, Cristian. Y no Es solo muy el país, bajo. dicen que hay muchos jujeños que también retornaron. Claro, Y no es muy hicieron nada de bajo, es muy cuarentena. bajo, y es más, el gobierno nacional ya ha abierto algunas causas respecto a eso, para multarlos. Pero te digo que es un problema que no solamente se ve en Jujuy, sino que a nivel nacional está complicado. Es más, esta mañana charlábamos con Nancy de lo que puede llegar a pasar con las personas que van a ingresar a nuestro país, que son menos, ahora son 600, ya no son como 2.000 o 1.500 como vienen entrando, hay menos vuelos ahora, sobre todo por la variante Delta, y ya se habla de una cuarentena por lo menos de 4 días que la va a tener que pagar la persona que ingrese, y también pagarse el PCR. Y después el Estado, los otros 2 o 3 días hasta que des negativo, o si sos negativo tenés que pasar mínimo 7 días, Sí. te va a bancar el Estado, digamos, 2 o 3 días, pero lo otro lo va a tener que pagar la persona que ingresa. Ahora son 40 días, ¿no? ¿Cómo? Está bien.
No son 40 días. No, 40 días. Son 7 días si es que da negativo, ¿no? Por supuesto, si es que da negativo. Bueno, y un dato para completar, la información acá de Ramal es que comenzamos a vacunar a los mayores de 18 años, que esto es muy importante, a todos los que tienen factores de riesgo. Están disponibles las vacunas AstraZeneca y Sinopharm, así que todos los que tienen 18 años y tengan factores de riesgo se pueden acercar a cualquier puesto de salud acá en Libertador General San Martín, que a partir del día de hoy van a poder vacunarse. O sea, ya comenzamos a buscar los jóvenes. Bueno, eso es interesante, que también en el interior, pero hay que ver, vamos a ver, esperar confirmación de salud, porque te cuento, Cristian, que hoy en Capital, lo decían justamente los chicos esta mañana, lo veíamos a Cristian Mamani haciendo reportajes en la calle, decía que todavía no había notificación en algunos CAPs. Así, bueno, pero lo importante, bueno, cuando se solucione esto, porque ya se anunció, está en la página oficial y demás, que comenzaba hoy. Hay algunos CAPs que parece que no se enteraron todavía, o al menos no les llegó la comunicación oficial, que están esperando justamente eso, pero lo importante que estás diciendo vos, que también en el interior se va a poder, en el caso de Libertador, se van a poder vacunar los mayores de 18 años. Eso es importante. Sí, acá está organizado eso, Marce, ya están disponibles las dosis para todos los jóvenes, solamente tienen que acercarse con el certificado médico que tiene alguna enfermedad que pueda causar algún problema, ¿no? Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Después decir que hay mucho COVID, como decía la doctora, ambulante, ¿no? Hay mucha gente que no se quiere hacer cargo, que tiene los síntomas, que también es una mirada para dentro de la sociedad, porque dicen no tengo COVID y se van a hacer atender por el consultorio. Entonces no hacen la telemedicina, o sea, no llaman al COE. Bueno, la gente tiene que retomar ese hábito, si no tienen gusto, si no tienen olfato, si tienen problemas para respirar, que se comuniquen con el COE, porque a veces los médicos están expuestos, son poquitos, y imagínate, ¿no? Que se encuentren con alguien que tenga COVID en un consultorio, en un lugar cerrado, tienen las medidas preventivas, pero se nota mucho eso. La doctora está preocupada porque la gente como que no quiere saber que tiene COVID, y que, bueno, hace lamentablemente acciones que perjudican a otros. Así que esperamos que la gente tome conciencia y ante cualquier síntoma que se comunique con el COE y que comience todo ese trámite para poder controlar este tema de la pandemia. ¿Hay centro de testeo ahí en Libertador, Cristian? ¿Cómo? Centro de testeos. ¿Funcionan ahí en Libertador? Ahí no, la verdad que no. No, es una política que salen a la calle a testear. Claro, no, te preguntaba porque sé que acá en Capital, creo que también en San Pedro, había centros de testeos. O sea, si vos presentabas mínimo 2 síntomas o 3 síntomas, podías ir a esos centros de testeo donde hacían el hisopado para efectivamente saber si se trataba de COVID o no. Pero bueno, ante los menores síntomas, llama al COE. Como decís vos, Cristian, no hace falta que se detecta un caso con los test rápidos, si da positivo te mandan al hospital al PCR. Claro. Así se hace acá, digamos. Con los rastrillajes. Claro, los rastrillajes van por las calles. Bien. Y se hace el trabajo del primero de campo, y si se detecta se envía al hospital. Se está trabajando bien con los agentes sanitarios, hay una tarea descomunal de esa gente, la verdad que es impresionante, al igual que los enfermeros que están trabajando mañana, tarde y noche, Marcega. Qué bárbaro, qué trabajo, ¿no? Realmente, y bueno, por eso pedir también la colaboración de la gente, ¿no? De no arriesgarlos y no ponerlos en riesgo más todavía los médicos. Si vos sabés que tenés síntomas o te dio positivo y seguís saliendo o vas a un consultorio particular, un consultorio externo y demás, pones en riesgo también al personal de salud, que la están peleando y mucho. ¿Algo más que quieras acercar desde allí, Cristian? No, nada más, Marcelo, te mando un abrazo, que tengan una buena mañana. Muy bien, igualmente para vos y para la gente de Libertador y alrededores.